recordando 33 años después el golpe que acabó con la Unión Soviética. Al mediodía del 19 de agosto de 1991, un grupo de españoles se dirigen al aeropuerto próximo a la ciudad de Orzonikidze, ahora Vladikavkaz, en el Cáucaso norte ruso, desde el hotel donde están alojados desde hace unos días, para regresar a Moscú. Sin explicación alguna, la salida ha sido apresurada y sus acompañantes locales parecen muy alterados. Al llegar al aeropuerto se dan cuenta de que algo pasa ante la situación caótica que se respira, con inusitada presencia militar y policial, histeria de quienes quieren coger un vuelo a toda costa y un gran retraso en los embarques. Finalmente no pueden coger el avión y regresan al hotel sin que nadie les dé una explicación. Buscan información en los dos únicos canales de la televisión central soviética, sin que puedan ver otra cosa que la grabación en el Teatro Bolshoi de El lago de los cisnes de Tchaikovsky, hasta que con muchas interferencias captan la señal de una TV en lengua italiana, donde apenas es visible una imagen de tanques por las calles de Moscú y un titular Colpo di Stato a Mosca. Horas antes, Mikhail Gorbachov había sido destituido como presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y su puesto ocupado por Gennady Yanayev. Minutos después, carros de combate y camiones cargados de soldados ocupaban los principales edificios y calles de Moscú, decretándose el estado de emergencia en algunas provincias y constituyéndose un comité de estado de emergencia. Tras conseguir subir a un tardío vuelo y llegar al aeropuerto moscovita de Vnukovo, el grupo de españoles atraviesa de noche, en furgoneta, con los cristales tapados y con la prohibición expresa de mirar al exterior, una ciudad de Moscú atestada de soldados, camino del hotel que curiosamente se encuentra dentro de la zona cero, en uno de los perímetros de barricadas que los moscovitas levantaron alrededor de la Casa Blanca, en aquel momento sede del Soviet Supremo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. La noche transcurre con esporádicas detonaciones, audibles desde las habitaciones, y visibles las hogueras de los moscovitas que se han atrincherado junto al presidente de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, Boris Yeltsin, para evitar que los golpistas, el ala dura del Partido Comunista de la Unión Soviética, Comité para la Seguridad del Estado, KGB y del Ejército Soviético, acaben con las reformas de la perestroika, políticas y económicas y la glasnost, transparencia, que, precisamente al día siguiente Gorbachov culminaría con la firma del Tratado de la Unión, donde la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas cedería poder a las 15 repúblicas que la forman, liquidando el centralismo soviético, para pasar a llamarse Unión de Estados Soberanos. El día 20 de agosto amanece para los españoles con la noticia de que el caos ha hecho que se vacíen las despensas del hotel y por tanto no haya nada que comer, lo que obliga a racionar los escasos alimentos que llevaban durante el viaje, intentando al mismo tiempo, ante la escasez de noticias de la televisión central soviética que solo ofrecía música clásica y documentales patrióticos, ponerse en contacto telefónico con la Embajada de España, siendo imposible por haber sido cortadas las comunicaciones por los golpistas. Por la tarde los hechos parecen precipitarse. El comandante del distrito militar de Moscú, el general Kalinin, declara el toque de queda en la capital y las tropas golpistas se acercan a las barricadas, al mismo tiempo que la compañía de tanques del mayor Evdokimov, que apoyaba a Yeltsin, se retira de la Casa Blanca. Finalmente Vladimir Kryuchkov, de la KGB, el ministro de Defensa Dmitry Yazov y del Interior Boris Pugo ordenan el ataque bajo el nombre en clave de Operación Grom, Trueno, pero militares infiltrados entre la multitud que defiende la Casa Blanca e informadores internos del ejército soviético comunican a sus superiores el escaso apoyo al golpe entre los militares y la suma de otras ciudades a la resistencia, lo que no impide que se continúe con el plan con menores unidades de las previstas. Al mismo tiempo, por intervención de los servicios de inteligencia estadounidenses, que en los últimos años de la Unión Soviética habían captado a militares y espías para acelerar su desaparición, muchos de los uniformados golpistas traicionan a los suyos, como Alexandr Lebev, que informa a asesores de Yeltsin que el ataque se iniciará a las 2 de la mañana, algo que le fue ratificado por asesores del presidente ruso en contacto con la embajada rusa en Moscú. Finalmente no hubo gran asalto como tal, después de que la mayoría de las fuerzas del ejército soviético se negaran a obedecer, y si diferentes acciones del Grupo Alfa y las fuerzas especiales del KGB, que dieron lugar a enfrentamientos en las calles aledañas a la Casa Blanca, donde en la madrugada del día 21 se produjeron algunas muertes, que provocaron que muchos más militares incumpliesen las órdenes de ataque y más moscovitas se incorporaran a la resistencia. En Rusia la represión armada del ejército contra su pueblo nunca ha sido bien vista. A esas horas estaba claro que la imagen mundial televisada de un Yeltsin de pie sobre un tanque golpista, arengando al pueblo soviético contra los contrarios a las reformas, había triunfado y desbaratado el golpe. Amanece el 21 de agosto, y el grupo de españoles sigue aislado dentro del perímetro rodeado por los golpistas y sin poder contactar con
La embajada, desconocen que en aquel momento el Ministerio de Exteriores español ordena al embajador en Moscú, Juan Cuenca, la localización y repatriación inmediata de este grupo. Conforme avanza la mañana, las tropas golpistas comienzan a retirarse de las calles de Moscú. Tienen lugar los primeros arrestos entre los miembros del Comité de Estado de Emergencia y se restablecen las comunicaciones, lo que permite al grupo de españoles contactar con el embajador, que les ordena dirigirse inmediatamente al aeropuerto o en caso contrario hacia la sede diplomática. Finalmente consiguen atravesar, camuflados como rusos, el perímetro de defensa de la Casa Blanca y algunos puestos de control militar y llegar al aeropuerto internacional de Sheremetyevo, donde las colas de extranjeros que buscan salir del país llegan hasta los aparcamientos, pudiendo embarcar en el primer vuelo de Iberia que salía para España y que estuvo retenido en pista más de 4 largas horas, hasta que por fin pudieron llegar a Madrid, y hoy, 30 años después, me permito contar esta parte de la historia del mundo, y especialmente de Rusia, vivida en primera persona. A esas horas el golpe había fracasado totalmente, pero también Gorbachov, la perestroika y la glasnost. Yeltsin visibiliza la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, presentando el día 22 de agosto la nueva bandera rusa, recuperada de la era zarista. Suspende el día 23 el Partido Comunista de la Unión Soviética, lo que obliga el día 24 a Gorbachov a dimitir como secretario general del mismo y disolver el comité central del partido, y el 8 de diciembre de ese mismo año el Acuerdo de Beloveza, firmado por los presidentes Boris Yeltsin, Leonid Kravchuk y Stanislav Shushkevich de Rusia, Ucrania y Bielorrusia respectivamente, declaraba oficialmente la disolución de la Unión Soviética. Terminaban así casi 70 años de un régimen que no pudo aguantar más sus propias políticas. El infierno de la burocracia, una economía fallida y, como no, la falta de libertades. Durante los años posteriores vinieron la crisis económica, los conflictos internos y la anarquía social. Aquí tanto Europa como especialmente Estados Unidos fueron crueles y aprovecharon la ocasión para dar el tiro de gracia a su enemigo geoestratégico histórico, abandonaron a su suerte a Rusia, cuando no le pusieron la zancadilla, y se hicieron con algunas de las migajas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, atrayendo hacia su influencia política a muchas de sus hasta ahora repúblicas, cuando no llevándolas a la guerra con Rusia. Sin duda el mayor error político de Occidente en esta historia fue no acercarse a Rusia tras la desaparición de la Unión Soviética, aunque sabían que, finalizada la Guerra Fría, los rusos veían su futuro en el marco de una Europa reconciliada y dotada de mecanismos de seguridad comunes. Vladimir Putin abrió las puertas de Rusia a Occidente en 2001, cuando en el estrado del Bundestag, llamó a Europa a unir sus capacidades al potencial humano, territorial, natural, económico, cultural y militar de Rusia. Lamentablemente Europa, siguiendo la línea marcada por los angloestadounidenses, dijo que no a esta aproximación de Rusia, que con la ascensión de Putin al poder comenzaba a reconstruirse como una nación cohesionada y a repuntar económicamente. Grave error que estamos pagando todos ahora, al despreciar e infravalorar a una gran nación como Rusia, lo que ha dado lugar a la situación política y militar actual.